Los derechos humanos, sociales y de los pueblos representan un conjunto fundamental de principios y garantías diseñados para proteger la dignidad y el bienestar de todos los individuos. Los derechos humanos son universales, inherentes a todas las personas sin distinción de raza, género, religión o cualquier otra condición. Los derechos sociales se centran en garantizar condiciones de vida dignas mediante el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo, promoviendo así la igualdad de oportunidades y la justicia social. Los derechos de los pueblos, en particular los derechos de los pueblos indígenas, reconocen la importancia de la autonomía, la autodeterminación y el respeto por las culturas y tradiciones ancestrales. En conjunto, estos derechos forman la base de un marco legal y ético destinado a promover la justicia, la equidad y el respeto mutuo en las sociedades contemporáneas. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Actualmente es mayor aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. La aplicación de los derechos humanos, a la que se encuentran obligadas todas las autoridades, se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Derechos sociales. Los derechos sociales son un conjunto de leyes, disposiciones y normas que protegen y garantizan los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad. Su objetivo es promover la justicia, la equidad y la inclusión, y asegurar que todas las personas tengan acceso a condiciones dignas de vida. Los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos, derivados de la pandemia por el COVID-19, la violencia contra las mujeres, la atención a las familias de las personas desaparecidas y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reclaman la atención y trabajo conjunto de los poderes de la Unión. Derechos de los pueblos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su cuarta Vicetutoría General, especializada en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas de México, es una obligación primordial contribuir a la difusión de este instrumento, con el objetivo de que al llegar a la mayor cantidad posible de mexicanos y mexicanas, se difunde el conocimiento de los derechos de los integrantes de la diversidad de la nación pluricultural mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son los instrumentos legales que protegen los derechos de los pueblos indígenas de México. Como mecanismos de protección de los derechos humanos se encuentran los organismos internacionales, dentro de los que están el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Federación Iberoamericana del Juzgado, Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Centro de Información de Naciones Unidas, Derechos Human Rights, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Derechos Humanos en América Latina y el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Dentro de los mecanismos nacionales se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.